Para las huellas de Jujuy, estamos con Ernesto Cuevas, visitador médico de profesión, jubilado, quien también supo estudiar en la Unión Latinoamericana de Trabajadores, más conocido como la UTAL, para aquellos cursos de cooperativismo y mutualismo en Venezuela. Un personaje que se lo puede tildar también como una persona que ha sabido utilizar bien los tiempos y los espacios. Tal es así que deja su huella también en la provincia de Jujuy. Ernesto, gracias por hablar con nosotros. Y lo que nos convoca tiene que ver justamente con esto, con el sindicalismo y sus distintas aristas. Y si hablamos de sindicalismo, tenemos que mencionar a alguien que también ha dejado sus rastros dentro de la historia argentina, con el regreso de la democracia. Hablamos de Saulo Baldini. ¿Podemos decir que fuiste amigo de Saulo Baldini? Sí, nos conocimos en la época de Onganía, después continuamos en la época del proceso. Sin ser grandes amigos, teníamos definiciones categóricas respecto de él ser peronista y yo ser radical. Cosa que alguien pudo decirle a Ubaldini, mira, Cuevitas, cuando era el proceso, estábamos en reuniones en contra del gobierno, de ese gobierno dictatorial, y cantábamos la marcha. Cuevita no la cantaba, pero la tarareaba. Era en broma. De ahí surgió la amistad. Y cada vez que venía Saúl por acá, preguntaba por mí y Luna, un ex dirigente sindical de Ledesma, me mandaba a llamar porque Saúl me quería saludar. De ahí puedo decir que tuvimos amistad con él. Si bien es cierto, tenía definición categórica muy clara de lo que era el sindicalismo, él estaba también convencido de que no debía haber tanta libertad en los cuadros sindicales y siguió creciendo la idea, al menos no proclamada, pero sí llevada a cabo, la no democratización del sindicalismo. Y hoy nos encontramos con señores que se adueñaron de la personalidad de las personas, de los bienes patrimoniales del sindicato, con recursos muy grandes que el trabajador no entiende cómo y por qué, pero sigue votando. Es falta de educación democrática la que tiene el pueblo trabajador para como sindicalista. ¿Dónde quedaron entonces aquellos principios, Ernesto? Y esos principios nunca existieron porque la gente fue adoctrinada en el peronismo y se concientizó de que nadie puede ser trabajador si no es peronista e integrar las listas y hacer que la organización sea un apéndice directo del peronismo. Y el peronismo así lo aceptó y tenía muchas prórrogas. Y trabajaban mucho en favor de los gobernantes de turno, porque el pueblo sabía votar al peronismo. A mí me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando en Venezuela, cuando estuve en México y en la mayoría de los países latinoamericanos donde tenía acceso de estar, que los argentinos teníamos aguinaldo, teníamos vacaciones los sindicalistas, vacaciones permanentes y vacaciones temporarias. Entonces, el sindicalismo en ese entonces no estaba dentro de la posibilidad de crear entidades fuertes y ser los protagonistas de sus destinos. Pero sí puedo decir que el peronismo traspasó las fronteras y llegó a muchos trabajadores a ser los hombres del destino que el futuro les estaba esperando. Bueno, te traigo un poquito a estos años del presente. Dice un sector político que los enemigos de la reforma laboral son todos aquellos que están dentro del sindicalismo porque entiende, o por lo menos para el comprender de ellos, algunos están o en su mayoría por jubilarse. Son los que no quieren
la reforma laboral tan propiciada desde el gobierno nacional. ¿Cuál es tu lectura? Es una lástima que hayan transcurrido tantos años y que los dirigentes sindicales, de lo que hablaba hace un momento, no acepten la democratización de las organizaciones. Hay uno de los hombres que lo recuerdo con mucho respeto, lo conocí y no hay otro igual, que era el compañero Tosco, Agustín Tosco. Era dirigente sindical, si mal no recuerdo, de Luz y Fuerza, por allá de la época del proceso. Trabajaba un mes en su sindicato y al mes siguiente trabajaba en su labor diaria, que estuvo preso en el momento de que mataron a los montoneros allá en Trelew. Él no quiso avenirse a hacer la prueba de los que se dieron en fuga, pero es el único hombre que rescato con esas condiciones. No hay otros hombres actualmente que tengan esa figura de sacrificio, de conocer la necesidad que tiene el trabajador de hacer respetar las leyes. El sindicalismo se convirtió en poder, porque ellos, en poder, hechos secretarios generales, no dejaron nunca de ser los representantes que necesitaban y hasta se corrompieron ellos mismos o incorporaron nuevos dirigentes para ser nuevos corruptos y no dirigentes sanos, genuinos, que daban el apoyo incondicional a sus trabajadores. Recientemente se presentó en sociedad la corriente Saulo Baldini, la cual aglutina a una gran cantidad de sindicatos de la provincia, que resguardan, por supuesto, los intereses de cada uno y los derechos de los trabajadores de los jujeños, o por lo menos los que están nucleados dentro de estos sindicatos. ¿Qué lectura tenés al respecto de que quieran participar, lo dijeron muchos de ellos, de ser necesario, por una línea interna para los próximos comicios? Bueno, yo creo que es positivo ver muy clarito y no entre líneas la crisis por la que está atravesando el Partido Peronista con su representante y que es el trabajador. Porque al abrirse de la CGT, que es el órgano madre de todos los trabajadores, de todas las organizaciones, se produce un nuevo enfrentamiento. Ya existen sindicatos de tendencias socialistas, comunistas, peronistas, y ahora se abre una nueva instancia con el nombre de un hombre que lo supo representar en su momento, que aclaro, nunca estuve con las posturas de Saúl Ubaldini. Cuando estuvo la democracia, que yo estuve preso en la época del gobierno militar, entonces no puedo aceptar que luego de luchar por una democracia se tengan que caer en golpes permanentes. La Iglesia, el peronismo, el sindicalismo, los comerciantes, el Partido Comunista fueron los gestores de la caída del doctor Alfonsín. Por eso es que no estoy de acuerdo con ese movimiento que llevó a la caída del gobierno democrático. Tanto que los dirigentes sindicales de esa época nos reuníamos, éramos 7, pero pensamos la necesidad de afiliarnos a cualquier partido político con una razón, y no por vanagloriarme, fue mi propuesta. Nos afiliemos a algún partido político para que nuestras esposas vayan a reclamar nuestros cadáveres, porque creíamos que la democracia que proponía el doctor Alfonsín no iba a tener éxito, porque él propiciaba la idea de castigar a todos los militares salteadores. Felizmente, hoy estamos cumpliendo 40 años. Entonces, es una pena que el peronismo, las filas sindicales del peronismo, vayan dividiéndose y subdividiéndose. ¿Te consideras todavía un gremialista que supo pasar décadas como la del 50 al 90? Siempre voy a ser trabajador, porque soy de la clase trabajadora. Fui dirigente sindical, después me convertí
en irigoyenista, enseguida alfonsinista, y soy radical por amor. ¿En qué gremio, recordemos? Y estaba en ese entonces de secretario general de los visitadores médicos de Jujuy, que tengo el orgullo de decir que el secretario general de la Nación me nominó para ser representante de los visitadores médicos de todo el país en un congreso mundial en México. ¿De qué no se puede prescindir en estos tiempos que corren, que no sea el dinero? Y bueno, está todavía la clase trabajadora. Hoy estuve leyendo una obra muy grande, creo que se titula El Padre, la vida del Padre Francisco, cómo descubrió los pormenores de tantos asaltos de los cardenales en el Vaticano. Entonces, hablando desde la Iglesia, terminando en el sindicalismo, que hay presos, hay gente que estafó a sus compañeros dándoles drogas vencidas, hablemos de un tal bancario, que no me acuerdo el nombre, y otra gente que fueron compradas tan ambiciosos que no tuvieron límites en hacer una tarea probo, trabajador, honesto y tener principios. Olvidaron todos los principios de personas. Se puede decir, para cerrar, que Ernesto Cuevas es un radical acérrimo que conoce al dedal al peronista jujeño. Sí, de hace muchos años. Tengo 80 años y bueno, antes que muriera el doctor Alfonsín y hasta el día que tuve la suerte de también velarlo en el Congreso, estuve presente. Entonces, soy hijo de un peronista, que mi papá murió dándole el voto al doctor Alfonsín. Respeto a todas las doctrinas, porque me gusta la democracia, y seguiré siendo radical hasta que me llamen a rendir cuentas desde arriba. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a vos, muy amable, por tener la atención de permitirme decir tantas cosas que tengo en el corazón.